Feliz sábado, hermanos. Tengo el privilegio de compartir con ustedes el capítulo 26 del libro de Conflicto de los Siglos, los Estados Unidos en profecía. Hoy, con la ayuda de Dios, la Biblia y el espíritu de profecía, vamos a identificar tres símbolos del libro de Apocalipsis, capítulo 13. Veremos qué representan la bestia, la imagen de la bestia y la marca de la bestia, todos en el capítulo 13. Antes de poder identificarlos, hermanos, hay unas verdades bíblicas que tenemos que repasar. ¿Hay a alguien que se le haya enseñado la arca del pacto celestial? Amén, hermanos, fue a Juan. Miremos en Apocalipsis 11:19, donde dice: fue abierto el templo de Dios en el cielo, y fue vista en su templo el arca de su pacto. De acuerdo al Antiguo y el Nuevo Testamento, el tabernáculo terrenal representaba y era sombra de las cosas celestiales. En el arca estaban 2 tablas de piedras y estaban escritos los preceptos de la ley de Dios. Pero ¿qué daban el valor y el carácter sagrado a estas tablas? La ley divina. Los que llegaron a comprender este punto tan importante se dieron cuenta del carácter sagrado y invariable de esta ley. ¿Qué significa invariable? No cambia. La ley de Dios no cambia. Comprendieron mejor que nunca las palabras pronunciadas por nuestro Salvador. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni un tilde pasará de la ley. En el lugar santísimo es donde se encuentra inviolablemente encerrada la ley divina, promulgada por el mismo Dios entre los truenos de Sinaí y escritos por su dedo en las tablas sagradas. En el corazón mismo del decálogo está el 4º mandamiento. Tal fue originalmente declarado: acuérdate del día sábado para santificarlo. Así que, hermanos, estamos de acuerdo que el tabernáculo terrenal contenía la ley y era transunto exacto de la ley que está en el cielo. ¿Sí, hermanos, estamos de acuerdo con eso? Muy bien. El Espíritu obró en los corazones de estos cristianos, donde ellos pudieron escudriñar y estudiar y fueron convencidos que sin saberlo estaban transgrediendo el santo sábado de Dios. Empezaron a examinar las razones por las cuales ellos estaban guardando el primer día y no pudieron encontrar prueba alguna en las Santas Escrituras de que ese día, el día sábado, había sido abolido. Los mensajes en el capítulo 14 de Apocalipsis constituyen una triple amonestación que debe servir para preparar a todos los habitantes de la tierra para la venida de Cristo. No de balde es el mensaje que tenemos en nuestra iglesia, hermanos. La declaración, su juicio ha llegado, indica la última obra de actuación de parte de nuestro Cristo para salvarnos. Para que nosotros estemos listos y podamos subsistir ante el juicio, el ángel nos hace esta amonestación: temed y dadle gloria, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El resultado de esta obediencia viene con la siguiente declaración: y en esto está la paciencia de los santos que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Y parte de esta ley, hermanos, sin duda, es el sábado. La importancia del sábado como institución conmemorativa de la creación constituye que siempre recordemos
que Él es nuestro creador y nosotros somos sus criaturas. Joven, adulto y niño, Dios se merece tu adoración. La pluma inspirada dice: si el sábado hubiera sido observado universalmente, nunca habría habido un idólatra, un ateo o un incrédulo. Esa era la intención de Dios, ese es el poder de Dios, pero lamentablemente se involucró Satanás. El tercer ángel señala otra clase de seres humanos contra cuyos errores va dirigido un solemne y terrible aviso. Leamos. Si tienen sus Biblias, estoy en capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 9. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Este es un terrible aviso. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para advertirle a las personas de que viene este juicio? ¿Cómo podrán ellos escaparlo si no lo saben? Para comprender este mensaje, hermanos, tenemos que interpretar correctamente sus símbolos. ¿Qué representa la bestia, la imagen y la marca? La ilación profética se encuentra en estos símbolos. Empieza en el capítulo 12, cuando el dragón trató de destruir a Cristo en su nacimiento. En dicho capítulo vemos que Satanás usó a Herodes para tratar de causarle la muerte a nuestro Salvador. Pero el agente principal de Satanás fue el Imperio Romano. Así bien, el dragón representa primero a Satanás y en sentido derivado representa a la Roma pagana. En Apocalipsis 13 vemos que sube una bestia. Dice en versículo 13, capítulo 13, versículo 1: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, ¿quién es el dragón, hermanos? Pasado en el capítulo 12, ¿quién es el dragón? Satanás. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí vemos bien que en este capítulo, la bestia de capítulo 13, que tiene apariencia de leopardo, recibe su poder y trono y grande autoridad del dragón, que es Satanás. Aquí nosotros sabemos que la mayoría de los protestantes tienen conocimiento de que esta bestia representa el papado. Pero ¿qué características podemos observar? ¿Tenía la boca de qué? De un león. Pies de oso. Cuerpo de leopardo y los 10 cuernos. Muy bien. Estas 4 partes o características también son de parte de las bestias que vemos en Daniel capítulo 7, ¿verdad? Todas estas cosas son sacadas de las bestias de capítulo 7. Lo interesante, hermanos, es que los autores Daniel y Juan, entre ellos están aproximadamente 640 años. Y miren la armonía entre los dos libros. No hay duda que estos autores estaban guiados por el Espíritu Santo. Vamos a hacer un rápido repaso de las bestias, hermanos, porque sé que la mayoría de ustedes tienen conocimiento
de las bestias de Daniel 7. Vamos a ver de dónde vienen todas estas características. Okay, ahí están las 4 bestias del capítulo 7 de Daniel. Y están entre los 4 vientos y ven que el cielo combatía con ellos en el gran mar. Estos vientos representan las grandes y terribles luchas y las conquistaciones y revoluciones que ellos tuvieron que hacer para poder llegar al poder. Y de acuerdo a Apocalipsis 17:15, el ángel explicó que las aguas significaban naciones, pueblos y lenguas. La primer bestia es el león que surge del agua, que tiene 2 alas. Este imperio representa a Babilonia, que empezó en el año 606. La Biblia también llama a Babilonia, lo asimila como león en el capítulo 50 de Jeremías. Pero hermanos, también la historia lo identifica a Babilonia como un león. En los museos británicos se encuentran muchas ruinas y cosas que identifican a esta ciudad con el león. Este es el portón de Ishtar, es el camino procesional hacia el templo principal para el principal Marduk, que era el dios de Babilonia. ¿Y saben cómo se miraba el dios Marduk? Era un dragón. La segunda bestia es un oso que también sube del mar. Tiene 3 costillas en la boca y está levantado más de un lado que del otro. Este poder empezó en 538 y representa al imperio de Medo-Persia. Las 3 costillas representan a las 3 ciudades en las cuales Babilonia era dividido: Babilonia, Lidia y Egipto. ¿Por qué estaba más levantado de un lado que el otro? Porque los persos derribaron a los medos. La Biblia es muy específica y no se equivoca, hermanos. Y está escrito y confirmado en nuestra historia. La tercera bestia era semejante a un leopardo, con 4 cabezas y 4 alas. Pero ¿por qué las 4 alas en vez de 2? Ese imperio reconocido por Grecia, que fue conquistada por Alejandro Magno, solamente tomó 12 años para que este hombre conquistara todo el mundo. Y eso representa la rapidez de las 4 alas. ¿Pero qué de las 4 cabezas? El reino de él fue dividido entre sus 4 generales, porque Alejandro Magno no tenía a quien dejarle el reino. Los 4 generales eran Cratero, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Y la cuarta bestia era la bestia terrible que representa el imperio de Roma, del año 168 a 476. Tenía 10 cuernos, pero ¿qué pasó con 3 de ellos? Fueron arrancados. Esto representaba a Europa, y los 3 reinos que fueron arrancados fueron los que se oponieron al poder papal. De esta bestia se dijo que abriría su boca en blasfemia hacia Dios. Se le permitió hacer guerra contra los santos y los venció. Y también pensó en cambiar la ley. Sé que este fue un muy breve repaso, pero regresaremos al capítulo 13, versículo 3 de Apocalipsis. Dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esto sucedió, hermanos, febrero 10 de 1798, cuando el general Berthier llevó prisionero al Papa Pío VI. Aquí en el primer cuadro estamos viendo al Papa Pío VI tratando de negociar con el general, pero en ninguna parte de su negocio trató de decir: yo me rindo mi poder. Eso nunca fue una opción.
El segundo cuadro vemos cuando ya se lo llevan prisionero. Y aquí vemos, hermanos, el cumplimiento del versículo 10. Me gustaría que ustedes lo vieran en sus Biblias. Apocalipsis 13, versículo 10, dice: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aquí vemos, hermanos, que se cumplió lo que se dice en la palabra aquí en el imperio papal. Pero ¿qué más dice en este versículo? Dice: pero su herida mortal, ¿qué pasó? Fue sanada. Eso fue exactamente lo que pasó 131 años después, en febrero 11 de 1929, con el Tratado del Letrán o The Lateran Treaty. Pero lo que se me hizo muy interesante, hermanos, es lo que publicó San Francisco Chronicle, una imprenta secular, el día después de que se fue firmado este tratado. Y el tratado decía, básicamente era el nacimiento del Vaticano. ¿Y quién tenía poderío de eso? El Papa, dándole la autoridad nuevamente. Miren lo que dice ese artículo publicado en 1929 por una imprenta secular. No sé si lo pueden ver arriba de la foto. Dice heal. Heal significa sanar. Wound significa herida. ¿Cómo lo describieron? Exactamente como dice la Biblia, hermanos. ¿Quién habrá inspirado a estos escritores seculares? Se me hizo muy interesante, hermanos. Falta algo más. En el versículo decía: y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Veamos esto. Pete. Aquí, hermanos, es muy claro la diferencia entre la humildad y la mansedumbre de nuestro Señor, en contraste a la glorificación que recibe el Hijo de perdición. También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Yo sé que ustedes saben muy bien esta profecía de días, pero rápidamente, ¿cuántos días hay en el mes bíblico? 30 días en un mes bíblico. Multiplican 30 por 42, le da 1260. Pero aquí estamos hablando de meses, que son días, ¿no? Pero en Ezequiel 4:6 día: y te daré un día por año. Entonces estamos hablando de años. Entonces, si sabemos que son 1260 años, ¿cuándo empezó esta profecía? Hermanos, esta profecía empezó cuando el imperio papal derrotó a la última tribu que se estaba levantando contra él, que fueron los ostrogodos. Las 3 tribus que ellos conquistaron fueron los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Y esa fecha fue en 538. Si agarramos la fecha 538, que fue cuando empezó a reinar el reino papal, y le añadimos 1260 años, ¿qué fecha nos da? 1798. Y ese fue el año exacto donde el papá
el Papa fue llevado prisionero por el general Berthier. ¿Okay? Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar en su nombre de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Solo voy a pasar por el video. Miren lo que dice aquí. Todos los nombres que en las Escrituras se apliquen a Cristo, en virtud de los cuales se establece que Él está por encima, todos los mismos nombres se aplican al Papa. Esa es una blasfemia. Nadie nunca podrá llevar el título de Salvador o ningún otro nombre o título que se le dé a nuestro Salvador Cristo. El otro texto dice, el Papa es una dignidad tan grande y tan exaltado que no es un simple hombre, sino como Dios y el vicario de Dios. Saben, hermanos, que otra palabra para la palabra vicario significa sustituto. Este fue el mismo pecado por el cual nuestro Señor murió, por blasfemia, por decir que era hijo de Dios. Pero aquí está un hombre que abiertamente dice, yo soy el sustituto de Dios, soy el representante de Dios aquí en la tierra. Y vemos cuántas personas se maravillan con él. Estamos equivocados. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. De acuerdo al libro de History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe, volumen 2, página 32, dice, la Iglesia romana ha derramado más sangre que cualquier institución que haya existido en la humanidad. Esos son registros en la historia. No es algo que nosotros podemos negar. Y está en la Biblia. Ahora vamos a ver algunos datos de la otra bestia. Estamos en el versículo 11 también del capítulo 13. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Aquí vemos las 2 bestias. ¿Cuál es la notable diferencia de cómo surgen? Amén. Una surge del mar y otra surge de la tierra. ¿Qué dijimos? Bueno, ¿qué dice la Biblia de acuerdo a Apocalipsis 17:15 que representa las aguas? Pueblos, naciones y lenguas, muchedumbres. Entonces, ¿qué significará la tierra? Lo opuesto, ¿verdad? Muy bien, dice, el hecho de que esta bestia haya surgido de la tierra significa que no tuvo que derribar para establecerse, no tuvo que ir en pelea contra nadie. La nación representada aquí debe haber subido de un territorio que estaba desocupado. Veamos unas fechas importantes en la historia de Estados Unidos. En 1776, la Declaración de la Independencia. En 1787, la Constitución. En 1789, la Declaración de Derechos o the Bill of Rights. ¿Y qué pasó en 1798 en Francia? ¿Qué pasó en Francia en 1798? ¿Qué pasó con el Papa? Fue llevado prisionero y es cuando recibe la herida mortal. Pero en este mismo año, el mismo año que la bestia recibe su herida, dice, vi subir de la tierra a otra bestia. En este año, 1798, Estados Unidos es reconocido por Europa y por Francia como una potencia mundial, como un poder mundial. Hermanos,
No hay ninguna otra nación que cuadre mejor esta descripción de capítulo 13 que Estados Unidos. Es así de simple, hermanos. Dice que de la palabra subía. Según los traductores, la palabra dada aquí por subía significa literalmente crecía o brotaba como una planta. Y, como ya lo vimos, la nación debe nacer en territorio hasta entonces desocupado. Pero ¿qué de los cuernos? Tenía 2 cuernos. ¿Qué podrían representar estos cuernos en la nación de Estados Unidos? De acuerdo a la pluma inspirada, dice que los cuernos representaban juventud, inocencia, mansedumbre, igual a la de un cordero. Y estos eran los rasgos de Estados Unidos cuando el apóstol Juan vio que la nación subía en 1798. El republicanismo y el protestantismo fueron los principios fundamentales de esta nación y fueron el secreto de su prosperidad. Muchos cristianos pisoteados y agotados buscaron refugio en las playas de Estados Unidos, huyendo persecución del poder papal. Y hasta ahorita todo parece bien. Estados Unidos fue fundado en unos ideales muy buenos, porque tenemos la libertad de religión y de conciencia. Pero ¿qué pasaría con esta bestia? ¿Iba a hacer qué? Hablar como dragón. Los cuernos de cordero y la voz de dragón son una extraña contradicción entre lo que profesaba ser y en lo que iba a practicar esta nación. El hablar son los actos de autoridad legislativas y judiciales. Por estos actos, la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento político. Dice, hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia. Este es un anuncio claro, hermanos, del espíritu de intolerancia y persecución. También hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia primera. Aquí, hermanos, es muy claro que los Estados Unidos empleará su poder para brindar homenaje al papado. Los fundadores de la nación procuraron con acierto que la iglesia no pudiera hacer uso del poder civil, con los consabios e inevitables resultados, la intolerancia y la persecución. Pues esto sería una abierta contradicción con los principios de la nación. Cuando la iglesia primitiva se corrompió en la sencillez del Evangelio y empezó a aceptar costumbres y ritos paganos, ellos perdieron el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar las conciencias buscaron el apoyo y el poder civil. El resultado fue el papado. Pero nosotros sabemos muy bien que el pasado se repite. Entonces, ¿qué hará Estados Unidos o cómo se formará la imagen de la bestia? Dice, para que Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por las iglesias para cumplir sus fines. ¿Y cuáles son sus fines, hermanos? Siempre es para extirpar la herejía. ¿Y quiénes son los herejes? ¿Quiénes son los herejes? Los que no se conformaban con sus doctrinas.
Siempre que la iglesia alcanzaba el poder civil, ¿para qué lo empleaba? Para castigar a los que no admitían a sus doctrinas. Las iglesias protestantes también siguieron las huellas de Roma y se aliaron con los poderes mundanos. Y miles de ministros no conformistas y feligreses sufrieron torturas, encarcelamientos, multas y martirio. Pero ¿qué fue lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar esto? La apostasía, hermanos. Fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno. Y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia. De modo que la apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. La Biblia declara que antes de la venida del Señor habrá una decadencia religiosa análoga a los primeros siglos. Nosotros bien conocemos 2 de Timoteo 3, de 1 al 5, y da la descripción de cómo va a estar la moralidad en los últimos días, ¿verdad, hermanos? Las personas que practican esto obviamente están apartados de la fe y Satanás estará obrando astutamente y estas personas fácilmente van a creer espíritus seductores y creerán doctrinas de demonios. Pero ¿cuándo se formará la imagen? Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Esa es la imagen, hermanos, que ellos harán lo mismo que hizo Roma en el pasado. La historia se repite. La inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. Ahora queda por definir la marca de la bestia. Y hacía, hablando de la bestia, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hay un video. Este video, hermanos, muestra al Papa haciendo un comentario acerca de este. Do you want me to play it? Okay. Demuestra al Papa hablando acerca de este tema. È destinato a noi perché possiamo godere di ciò che non si produce e non si consuma, non si compra e non si vende, non si compra e non si vende. Hola, ¿qué tal? Estamos en Microcentro, en Buenos Aires, en la capital federal, casi enfrente de la Casa Rosada, mirando un poco estos carteles que hablan acerca de que el Papa apoya el cierre de los comercios en el día domingo. Esto es el cumplimiento de una profecía bíblica que nos habla acerca de que va a ser impuesto el día domingo, el día que instituyó la Iglesia Católica Romana como día de adoración al sol, como obligatorio, tanto en lo comercial, en lo social, en reemplazo del Shabbat bíblico que habla de las Sagradas Escrituras, el verdadero día de reposo que el Creador instituyó en su obra de la creación. Estamos viendo el cumplimiento de las profecías de Apocalipsis 13 y Apocalipsis 14 acerca de la marca de la bestia, en la cual ninguno podrá comprar ni vender si no tuviera la marca de la bestia.
Dice la advertencia: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Después de esta amonestación, hermanos, acerca de los que adoran a la bestia y su imagen, dice: aquí está la paciencia de los santos, aquí está los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. En vista de los que guardan los mandamientos de Dios, están puestos así en contraste con los que adoran ¿qué? La bestia, su imagen, y reciben la marca. Se deduce la observancia de la ley de Dios y la violación de la ley de Dios. ¿Ven el contraste? Y se establece claramente la distinción entre los dos. El rasgo más característico de la bestia y por consiguiente de su imagen es la violación de los mandamientos de Dios. Daniel dice del cuerno pequeño, o sea del papado, pensará en mudar los tiempos y la ley. Y San Pablo llama al mismo poder el hombre de pecado, quien trató que había de ensalzarse sobre Dios. Solo adulterando la ley de Dios podría el papado elevarse sobre Dios. Y cualquiera que guardase la ley adulterada también está dando honor al supremo poder que introdujo ese cambio. Nosotros sabemos muy bien el cambio que ellos hicieron a los 10 mandamientos. Pero ¿cómo justifican ellos esos cambios? Dice: pero los papistas aducen para justificar la supresión del segundo mandamiento, que este es inútil puesto que está incluido en el primero, y que ellos dan la ley tal cual Dios tenía propuesto que fuese entendida. ¿Quiénes son ellos para cambiar la ley de Dios? ¿Qué decía el versículo de esta mañana, de esta tarde, antes de que empezara el servicio? ¿Qué decía Salmos 119:89? La ley de Dios está en el cielo y permanece para siempre. Nadie, ningún hombre puede hacer cambios a esa ley que está encerrada en el cielo. Aquí el poder papal se ensalza abiertamente sobre Dios. Mientras los que adoran a Dios se distinguen especialmente por el respeto al cuarto mandamiento, ya que es su signo de poder y creador y testimonio del derecho de respeto y homenaje de los hombres. Los que adoran a la bestia, los adoradores de la bestia, se distinguirán por sus esfuerzos para derribar el monumento recordativo del Creador y ensalzar lo instituido por Roma. Cristo dijo: el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Dijo: no penséis que yo vine a abrogar la ley ni los profetas, sino a cumplirla. Hasta la época de la muerte de Cristo ni los apóstoles hicieron ningún cambio al sábado. Hermanos, en este momento tú libremente vienes a la iglesia. Joven, tú libremente vienes a adorar. Pero ¿qué pasará cuando haya leyes que no lo puedes hacer, que tienes que ir el domingo? ¿Qué estás haciendo de tus sábados en este momento? ¿Dónde estás cuando se oculta el sol el viernes? Si no lo haces ahorita que tienes la libertad, no pienses que lo vas a poder hacer cuando estén estos decretos. La preparación es hoy y no es tiempo de jugar. Tú no tienes ninguna prueba que te fuerce a hacer algo contra tu conciencia. Tú lo haces porque tú quieres. Les invito a todos que están aquí a que tomen con seriedad el signo del Creador que tiene con sus criaturas, que es el sábado.
Los católicos romanos reconocen el cambio del día de descanso fue hecho por ellos, por la iglesia, y declaran que los protestantes que observan el domingo están reconociendo su poder. ¡Qué vergüenza! Dice, bajo la ley antigua el sábado era el día santificado, pero la iglesia, estas son palabras de la iglesia católica. Bajo la ley antigua el sábado era santificado, pero la iglesia, instruida por Jesucristo y dirigida por el Espíritu de Dios, sustituyó el sábado por el domingo. ¿Cuándo? De manera que ahora santificamos el primer día y no el séptimo. Jesús dijo, yo soy Señor del sábado. El Señor nuestro no es el de ellos, hermanos. Dice, el domingo significa día del Señor y es lo que ha venido a ser. El acto mismo de cambiar el sábado al domingo cambió en que los protestantes consienten, porque al guardar estrictamente el domingo, ellos reconocen el poder. ¿Qué es pues el cambio del día? Sino que el signo o la marca de la autoridad de la iglesia romana, la marca de la bestia. Ahí estamos identificando la marca de la bestia como el día, domingo como día de descanso. ¿Cuántas veces van manejando ustedes y ven esos rótulos enfrente de las iglesias? Sun worship. ¿Qué es sun? Sol. ¿Qué es worship? Adoración. Los romanistas declaran que la observación del domingo por los protestantes es un homenaje. Lo repiten, se dan gusto diciéndolo. Los que comprendiendo las exigencias del cuarto mandamiento prefieren observar el falso día de reposo en lugar del verdadero, rinden así homenaje a aquel poder, el único que ordenó su observancia. Pero hermanos, yo sé que ustedes conocen a cristianos en generaciones pasadas o personas que ustedes conocen en las cuales ustedes tal vez se comunican con, que observan el domingo creyendo guardar así el día de descanso con toda integridad. Sí conocen a esas personas, ¿verdad? Dice, y ahora hay verdaderos cristianos en todas las iglesias, sin exceptuar la católica romana, que creen honradamente que el domingo es el día de reposo. ¿Y qué dice Dios? Vamos a ver qué dice la pluma inspirada. Dice, Dios acepta su sinceridad de propósito y su integridad. Pero cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley y que el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso, entonces, quien transgreda el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios. Rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma. Adorará la bestia y su imagen. Ya estoy a punto de terminar. Gracias por su paciencia, hermanos. Y solo cuando la cuestión haya sido expuesta así a las claras ante los hombres y hayan sido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia. La más terrible amenaza que jamás haya sido dirigida a los hombres es el mensaje del tercer ángel, hermanos, que es amonestando a los que adoran la imagen de la bestia, porque dice que ellos beberán de la copa de la ira de Dios
Y les aseguro, hermanos, que esa copa no tiene mezcla de misericordia. Ojalá, hermanos, que nosotros no seamos bebedores de ese vino. Los hombres no deben de ser dejados en ignorancia tocante esta importante cuestión. La amonestación contra este pecado debe ser dada al mundo antes que los juicios de Dios caigan sobre él, para que los hombres tengan la oportunidad de librarse de ello. Al final de la lucha, la cristianidad quedará dividida entre dos categorías, así como lo hubo en el cielo un día. Los que guardan los mandamientos de Jesús y los que adoran a la bestia, su imagen, y tienen la marca. Querido hermano, si no estamos guardando los 10 mandamientos, incluyendo el cuarto, si no lo hacemos hoy, si no nos preparamos hoy, no podremos en este tiempo que viene. Si no pudimos con los de a pie, ¿cómo vamos a poder con los de a caballo? No es posible. Si bien la iglesia y el Estado se unirán para obligar a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, a tener la marca de la bestia, el pueblo de Dios no la tendrá. Amén. El pueblo de Dios no la tendrá. El profeta de Patmos vio que los sellados eran victoriosos de las pruebas de la bestia, de la marca y de su imagen. Y los vio en un mar de vidrio, con las arpas de Dios, que cantaban el cántico de Moisés y del Cordero. Hermanos, mi anhelo es que todos los presentes puedan entonar ese cántico ese día. Hagamos los preparativos necesarios hoy. Mañana no es garantizado. Gracias por su atención, hermanos. Y mi deseo es que nosotros no seamos partícipes de la suerte que le toca al hombre de perdición. Que Dios los bendiga.